Hace tiempo vengo contando la mejor forma de organizar un espacio de entrenamiento en casa minimalista y asequible. En varios episodios he dicho el material que yo tengo, el material que normalmente suelo utilizar, como un gimnasio en casa minimalista, pequeñito, bueno, pues puede ser una opción muy buena para cualquier persona que quiera empezar a entrenar y de hecho para cualquier persona que quiera hacerlo durante un montón de años sin necesidad de depender de horarios, de esperas, de colas en un gimnasio más comercial. Así que hoy voy a actualizar esta guía paso a paso, hablando principalmente de cómo montaría yo un gimnasio ahora mismo en 2024 si quisiera hacer algo similar a lo que tengo. Es decir, yo por ejemplo cometí un montón de errores, elegí materiales que luego tuve que vender de segunda mano y hacerme con otros nuevos porque no había hecho las mejores elecciones. Y a día de hoy tengo una opinión bastante bien formada acerca de cómo lo haría y considero que cualquier persona que esté interesada o que esté dando vueltas a la idea de, oye, pues yo quiero montarme algo parecido, así que necesito saber por dónde empezar. Bueno, pues considero que este episodio te puede resultar mucho de ayuda. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontráis por ahí también en la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido vía email y ya somos más de 2000 lifters por ahí formando una comunidad muy chula, así que te animo a que te apuntes. Y a ver, para montar un gimnasio en casa no hace falta mucho presupuesto, no hace falta mucho material, dependerá principalmente de lo que queramos hacer, porque hay personas que con un par de anillas lo tienen más que cubierto y hay otras personas que quieren comprar muchísimo más material, hacerlo lo más parecido posible a un gimnasio comercial y entonces evidentemente van a necesitar por un lado de más espacio y por el otro de muchísimo más presupuesto. Pero antes de nada, quiero comentar un poco las ventajas de entrenar en casa, que son ventajas para mí. No quiere decir que lo sean para ti, pero seguramente para muchas personas que escucháis estos podcasts, pues también resulten ser ventajas. La primera de todas sería que no tenemos horarios. Tener un gimnasio en casa minimalista siempre es interesante, ya que puedes entrenar en cualquier momento sin depender de si van a abrir, van a cerrar, de si es día festivo, de si no es día festivo, de si, por ejemplo, las máquinas están ocupadas, todo este tipo de cosas. Por otra parte, yo hace muchos años, cuando empecé a montar mi gimnasio en casa, lo hice para evitar principalmente desplazamientos, ya que suponían dedicar mucho más tiempo del que tenía a esa actividad. Así que, de esta manera, teniéndolo en casa, bueno, pues me podía poner a entrenar en cualquier momento y podía dedicar ese tiempo a otras cosas que también me interesaban. Por otra parte, el hecho de entrenar sin distracciones, personalmente me satisface muchísimo más que no, por ejemplo, cuando estoy en un gimnasio comercial, con música, con personas que quizás te hablan, te preguntan. En definitiva, quizás a ti te guste más esto, pero en mi caso, cuando entreno, me meto de lleno en dicha actividad para sacarla el máximo partido. Es decir, si dedico una hora, quiero que sea una hora de verdad entrenando y no una hora paseando, mirando el teléfono móvil, hablando con otras personas y todas estas cosas, ya me entendéis, y por lo tanto el no tener distracciones me ayuda un montón. Y por otra parte, el hecho de tener una total autonomía con mi propio equipo, con mi propio material, el tenerlo todo a mi disposición, sin necesidad de, como digo, hacer cola para utilizar una máquina, de depender de horarios, de depender de otro tipo de cuestiones, bueno, pues me ayuda un montón a gestionar mejor mis prioridades. Para mí entrenar, hacer deporte, es una prioridad y por lo tanto tener un gimnasio en casa me ayuda a priorizar esto, que es una cosa súper importante para mí. Así que bueno, estas son algunas de las ventajas. Por supuesto también hay desventajas y lo he contado en otros episodios como para algunas personas esto no es la mejor opción. Pero hoy no me voy a parar a detallar cada una de ellas. Para mí son más ventajas que desventajas, hay que ponerlo en una balanza. Evidentemente, cada uno de nosotros somos diferentes y por lo tanto considero que tienes que valorar si es una mejor o peor opción para ti el hecho de entrenar en casa o entrenar en un gimnasio. A partir de ahí, a partir de que, por ejemplo, digas, oye, pues yo quiero montarlo porque considero que va a ser una mejor opción. Bueno, pues en este caso tienes que tener dos puntos en cuenta. Lo primero es el espacio que vamos a utilizar. Lo ideal es utilizar una habitación, terraza o espacio que usemos poco o que haga las veces, por ejemplo, de trastero y que sirva para acumular cosas. Yo normalmente lo que recomiendo es hacer una limpieza de aquello que realmente no necesitamos y dejarlo lo más vacío posible. Es decir, si tenemos una habitación llena de cajas vacías, lleno de trastos que hace un montón de tiempo que no utilizamos, pero los cuales nos da pereza deshacernos de ellos, bueno, pues hacer un poco de ejercicio mental y decir, oye, realmente
¿esto lo voy a necesitar o no lo voy a necesitar? Y en el caso de que no lo necesitemos, pues evidentemente si lo sacamos fuera, si dejamos la habitación más limpia, más vacía, pues va a ser muchísimo mejor. Y el segundo punto sería comprar material versátil, que ocupe poco espacio, que sea de calidad. Estas son 3 premisas que para mí son fundamentales, sobre todo cuando vamos a montar un espacio de entrenamiento en casa minimalista. No me iría a las típicas máquinas que podemos encontrar en un gimnasio, porque además de que ocupan mucho espacio, son muy poco versátiles. Sirven para trabajar quizás un músculo, 2 músculos, pero ya está. En este caso tenemos que ir a por material que sea un poco más flexible, que sea un poco más versátil, con el que podamos trabajar multitud de grupos musculares y sobre todo que sea de calidad. Y para empezar, lo primero de todo, hay que pensar en el nivel que tenemos. No es lo mismo una persona que lleve entrenando 5 años y quiera montar un gimnasio en casa que una persona que es principiante y dice, bueno, pues yo quiero montar algo para ir poco a poco viendo si esto me gusta, si no me gusta. En ese caso, el material más asequible, lo más sencillo, lo más fácil de hacer es utilizar nuestro cuerpo porque es una forma increíblemente efectiva de entrenar y que aún a día de hoy está infravalorada. El principal inconveniente es la complejidad a la hora de realizar una sobrecarga progresiva y en este caso recomiendo añadir resistencia extra con lastres, bandas o similares. Pero bueno, que el cuerpo es una opción fantástica y de hecho hay personas que entrenan de esta manera durante toda su vida y lo hacen perfectamente bien, por lo tanto esta sería la opción que menos espacio ocupa, evidentemente, la más barata también y sobre todo para muchas personas quizás la mejor. Pero bueno, esto sería como digo el principio. A partir de ahí, si por ejemplo decimos, bueno, pues vamos a montar algo un poco más profesional, ¿por qué empezaríamos? Evidentemente, para mí lo primero es optar por un suelo de goma acolchado. Es lo último que yo compré y lo primero que recomiendo, y si me preguntáis el por qué, os diré que hacer un agujero en el suelo solo fue la primera señal. Si vas a mover pesos elevados, es prácticamente obligatorio tener un suelo adaptado para ello. Por un lado, porque vas a proteger mejor tu material y tu suelo, esto es más que evidente, y por el otro, porque si tenemos vecinos, nos vamos a poder ahorrar posibles conflictos, que además van a surgir, os lo digo ya. Además tenemos 1000 opciones diferentes. Mi recomendación son las típicas losetas de caucho que son bastante gordas, como las que podemos encontrar en los parques donde juegan los niños. Bueno, pues son muy parecidas a eso y con eso vamos a proteger el suelo de manera muy efectiva y además que no tienen un coste muy elevado. Por otra parte, lo siguiente que yo compraría, el siguiente material que para mí es uno de mis favoritos, son las mancuernas ajustables. Es un material versátil, ocupa muy poco espacio. Podemos hacer multitud de ejercicios, empujes verticales, empujes horizontales, diferentes tipos de remos, variantes de sentadillas, variantes de peso muerto, trabajo unilateral, elevaciones de talón, bíceps, tríceps, hombro, trabajo de antebrazo. En definitiva, podemos entrenar todo el cuerpo de manera completa y mi recomendación es que inviertas en unas mancuernas de calidad. Te voy a dejar en las notas del episodio unas que yo considero que son buenas. Es verdad que no son las más baratas, pero son unas mancuernas que vamos a tener de por vida con unos saltos de peso bastante adecuados y por lo tanto, si optamos por unas de este tipo desde el principio, pues nos vamos a ahorrar el luego, por ejemplo, decir es que se me quedan cortas, tengo que comprar otras, es que no son de buena calidad, es que se me han roto. Todo este tipo de cosas. Como digo, yo he cometido diferentes errores con el paso del tiempo y considero que a día de hoy esta sería una de las mejores opciones. A partir de ahí decimos, bueno, pues queremos añadir un poco más. ¿Por qué podemos optar? Bueno, pues quizás una de las mejores herramientas, si te gusta entrenar con lo mínimo, que sea un material increíblemente versátil, ligero y portable, pues muchos estaréis pensando, estoy convencido, en las anillas o el TRX. A mí me gustan un montón. Trabajo con ellas diferentes grupos musculares, tienen la ventaja de poder regularse para hacer las funciones de una TRX. A mí me gustan más las anillas que el TRX, pero bueno, eso ya es muy individual. Y es cierto que requieren un poco más de técnica en algunos ejercicios, pero para otros, como las dominadas, resultan más seguras, ya que puedes rotar el agarre y se adaptan a tu cuerpo. Hay muchas personas que al hacer dominadas en una barra fija, pues o les duelen los antebrazos, o les duele el codo, o les duelen los hombros. Bueno, pues en este caso podemos hacer las dominadas y a medida que hacemos la fase excéntrica y concéntrica, podemos ir rotando el agarre y esto es muy bueno de cara a sentir un mejor estímulo. Por otra parte, luego aquí podríamos optar o bien por una barra de dominadas, por una barra de fondos. A ver, personalmente, si queremos tener un gimnasio minimalista, sencillo y versátil,
recomiendo antes las mancuernas y unas anillas que tirar, por ejemplo, por una barra de dominadas o una barra de fondos. Pero si tienes espacio y lo quieres tener también, son dos buenas opciones, no son muy caras, es un material bastante asequible. Lo que sí que recomiendo es que sean, como digo, de bastante calidad, que sean de hierro, que sean robustas, que vayan ancladas a la pared, por ejemplo, la barra de dominadas, que por ejemplo la barra de fondos pese un poco, que no sea muy ligera, porque nos podemos estampar contra el suelo haciendo algunos ejercicios. Pero bueno, como digo, os voy a dejar el link a un post en el cual tenéis todas estas opciones que considero de muy buena calidad y con las cuales podemos ajustarnos bastante bien a un presupuesto. Estas serían, como digo, algunas recomendaciones para montar algo asequible, tanto las mancuernas como el suelo, como por ejemplo las anillas, la barra de dominadas, la barra de fondos. Con esto ya para muchas personas sería tener un gimnasio más que suficiente para entrenar todo el cuerpo. Pero pongamos que somos personas que necesitamos un poco más, que trabajamos sobre todo mucho la fuerza, nos gustan los ejercicios básicos con barra, pesados. Bueno, pues en este caso ya saltaríamos a un segundo nivel en el cual necesitaríamos un poco más de material. Evidentemente el presupuesto también sube y en este caso empezaríamos por una barra olímpica con los discos. También podríamos comprar un banco regulable en inclinación para poder hacer press plano, press inclinado, todos estos ejercicios. Y por supuesto podríamos optar por un rack, semi-rack o jaula completa para hacer ciertos ejercicios con más seguridad, como por ejemplo una sentadilla o un press de banca. Estos son, como digo, materiales que yo sí que tengo, pero que no son necesarios. La gran mayoría de personas con los que he comentado al principio puede entrenar de forma más que suficiente. Y lo bueno de todo es que cuando tenemos poco material, como por ejemplo unas anillas, unas mancuernas, nos adaptamos mucho mejor a elegir bien los ejercicios que hacemos en la rutina, que no, por ejemplo, cuando vamos a un gimnasio y tenemos 10 o 15 máquinas diferentes para el hombro, otras 10 o 15 para el pecho, para la espalda, para la pierna, etc. Lo que veo comúnmente es que muchas personas al final terminan haciendo un montón de ejercicios diferentes, luego muchas veces los van cambiando de un día para otro porque les gusta probar otras máquinas y no terminan de progresar porque siempre están cambiando y nunca terminan de tener una rutina consolidada, una rutina bien planificada con la cual poco a poco vayan viendo cambios. De hecho, muchas personas que hacen la transición de un gimnasio comercial a un gimnasio en casa con muy poquito material, en cuestión de pocas semanas o pocos meses, le pillan el gusto, empiezan a hacer ejercicios o bien con el peso corporal, bien en anillas, bien con mancuernas con los cuales se encuentran cómodos y van poco a poco progresando y no tienen la mente tan dispersa en, por ejemplo, hacer 500.000 ejercicios diferentes con máquinas diferentes, bueno, todo esto que acabo de comentar. Así que bueno, esta es un poco una guía resumida de cómo podemos montar un gimnasio en casa con muy poco presupuesto, es decir, podemos ir desde los 0 euros hasta los 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 euros, todo lo que queramos gastarnos, pero considero que entre 500 y 1.000 euros podemos montar algo muy chulo, algo con lo que podemos entrenar muy muy bien y lo cual vamos a tener de por vida. Así que es un activo que considero que es una buena inversión para cualquier persona. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Como digo, te dejo el enlace a este post donde te recomiendo un montón de material que considero que es de buena calidad y se ajusta muy bien a cualquier bolsillo. Así que espero que te resulte de ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, allí donde me escuches. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases un buen día. Chao.